Lo que definitivamente es muy especial porque aparte de ser extranjero, de estar de visita en nuestro país, de definitivamente haberse enamorado de Colombia y estar ya viviendo por varios meses aquí, seguramente ahora nos va a contar un poquito de él. Se trata de Antonini Jiménez, que nos acompaña hoy en nuestro programa, economista con doctorado en economía, español y amante de todas las tradiciones colombianas, porque ya muchas de ellas se siente muy colombiano. Bienvenido, Antonini. Diana, un placer enorme estar aquí contigo, que me hayas invitado a la mañana, un saludo a todos los televidentes y bueno, lo único que ha faltado es que soy profesor aquí ya de la Universidad Católica de Pereira. Me quedaba ese pedazo. Y un saludo mando a la universidad desde aquí. Sí, un saludo para todos los docentes y para toda la universidad, que nos encanta que nos hayan permitido un espacio de Antonini hoy aquí, donde definitivamente queremos hablar, entender de un economista y entender un poco más como tema central la economía, nuestra economía colombiana y cómo es vista, cómo nos ven de afuera. Ahora que tenemos un nuevo gobierno donde se están poniendo muchas esperanzas, donde se están poniendo muchas ilusiones de los colombianos, de todos los ciudadanos del común, y donde seguramente también hay muchos intereses económicos de muchos empresarios, no solamente colombianos, sino también del exterior. Antonini, antes de que empieces y que responder toda esta pregunta, que esto es largo porque sé que eres una persona que, aparte que conoces muy bien del tema, has vivido en muchos lugares, sí. No solamente eres español, como ya todos los televidentes lo entendieron, sino que eres un ciudadano del mundo. Y por eso me parece tan importante abordar este tema con una persona que no solamente puede hablar sobre su visión como extranjero, sino como ciudadano del mundo. Cuéntanos un poco de tu vida en muchas partes y la riqueza cultural que tienes y que puedes aportarnos a nuestro tema y a nuestro país. Yo te agradezco el cariño y la estima, evidentemente hace mucho, sobre esta descripción que has hecho tan amable de mi persona. Mira, las cosas importantes en la vida ocurren sin planearlas. Esto parece un tópico, pero es que a veces los tópicos tienen mucho más que ver con la realidad que la realidad misma. Yo acabé mis estudios y con 30 años era un momento ya definitivo para emanciparme de las relaciones paterno-filiares y tomé rumbo hacia el sudeste asiático, me fui a vivir a Camboya. Yo estudié cuestiones de microfinanzas y Camboya era el segundo país del mundo donde el tema microfinanciero estaba más desarrollado. Me fui allí, busqué trabajo en una universidad y pasé 2 años estudiando, analizando cómo vive la gente, por qué hace lo que hace, a un lugar tan exótico y estrafalario como Camboya. De allí me salió una oferta de trabajo para irme quizás a una de las zonas más fascinantes del mundo, por todo lo que implica la violencia, la peligrosidad, pero también la estima, cómo el ser humano se maneja en un desierto en medio de la frontera con Estados Unidos. O sea, esa parte de México donde nadie tiene la mente México. Cuando lo escuche, que sin embargo es un lugar fascinante donde tengo una cantidad de amigos increíble y era un sitio radical y tenía que ir a ese sitio radical y conocer qué pasa allí. Y luego salió la posibilidad de venir aquí a Pereira y me vine. Entonces un poco yo voy siempre sostenido por una mochila, que es la mochila de ir entendiendo por qué las personas hacen lo que hacen en cada sitio y no otra cosa diferente. Y a partir de ahí intento darle una explicación que va mejorando conforme las lecturas que voy haciendo, las cosas que voy viendo, las contradicciones que me voy encontrando. Y ¿sabes qué? Eso es una fuente de orgullo para mi persona que me llena todos los días de mi vida. ¿Qué percepción te daba antes de llegar a Colombia, cuando te hicieron la invitación de la Universidad Católica, que te dijeron, bueno, lo queremos aquí, venga y háblenos de economía, que es su especialidad? ¿Qué percepción inicial te dio venir a Colombia? Mucho miedo, mucho miedo. Porque vivíamos en un momento... Yo te soy sincero. No, fue hace 3 años, no había momento. Colombia, cuando yo llegué, cuando yo me bajé del avión, yo dije, pero bueno, ¿esto qué es? A mí ¿de dónde me está llegando esta información? Hay un tópico ahí instalado, Hollywood ha contribuido mucho en eso. Del narcotráfico, siempre sale el típico colombiano, no sé qué, la serie de Narcos, de Netflix, que se ha hecho tan famosa. Y sí, en Europa, sinceramente, a nivel cotidiano, cuando uno dice Colombia, dice, uff, peligro, peligro.
Claro, llega a Colombia y se da cuenta no solo que no hay peligro, sino que es absolutamente todo lo contrario. Entonces uno lo primero que hace, a ver, ¿a mí de dónde me está llegando este tipo de cosas? Medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, para mí ha sido una felicidad enorme romper con todas esas expectativas que yo tenía. Yo creía que venía a un sitio caliente y sin embargo lo que me estoy dando cuenta es que es un sitio maravilloso. Todo lo contrario. Completamente distinto. Aunque eso es el tópico superficial, luego también hay que decir un par de cosas. Colombia ha hecho dos cosas desde el extranjero, visto desde fuera, que son increíblemente radicales. Sí. Ha conseguido dos cosas que yo no sé si algún país del mundo ha estado a la altura. Uno, erradicar estructuralmente la violencia del narcotráfico. Hay violencia, sí, pero esa violencia estructural de los años 90 ha desaparecido. Sí. Y luego ha conseguido otra cosa que quizás sea aún más difícil que la primera, que es establecer unos acuerdos de paz. Así, ¿qué hacemos nosotros? No solo ya con el tema del narcotráfico, sino, por ejemplo, con el tema de las guerrillas. Y se han llevado a cabo unos acuerdos de paz que cuando yo lo miro en mi país, por ejemplo, con el tema de ETA, o cuando lo he visto en Irlanda con el IRA, ¿no? Pues nosotros no hemos sido capaces de reinsertar de la manera en la que tan poéticamente ha hecho Colombia con esta parte de la sociedad, ¿no?, que estaba marginada y que contribuía de una manera negativa al sostenimiento de la vida. En esas dos cosas el mundo está tremendamente orgulloso de Colombia. Qué bueno. Verdaderamente, así. Qué bueno que así nos vean y que así definitivamente y la visión de un extranjero sea favorable cuando definitivamente llegue y se encuentre con nuestro país, con la calidez de la gente que sabemos que lo tenemos, que sabemos que lo vivimos, y dependiendo de la región en que estemos ubicados, ya seamos de la región andina, ya sean Caribe, ya sean Pacífico, Centro, Amazonía, Orinoquía, bueno, de donde sean o de donde estemos ubicados en nuestro Colombia, siempre tenemos eso. Aunque tenemos diferentes costumbres, pero el deseo de hacer sentir bien al extranjero, el deseo de mostrar lo bonito que somos, dependiendo de la topografía, del clima, de muchas cosas que nos hacen diversos, pues que realmente un extranjero lo sienta y se sienta como en casa. Y te digo, Diana, que eso a veces lo más difícil en la vida es lo más evidente, ¿no? Y aunque a uno le parezca evidente que uno tenga que ser como es, eso no es nada evidente, me refiero. Vas y te mueves por el mundo y ves que el mundo no es necesariamente como tú eres. Entonces esa inefable e infinita bondad con la que llena de alegría al colombiano cada día, pues para mí es una fuente suficiente para decir uno, bueno, he encontrado un segundo hogar, ¿no?, donde quedarte. O sea, en ese sentido, soy feliz viviendo aquí. Creo que es muy difícil no serlo, ¿no?, viniendo de fuera y llegando a un país como este. Bueno, eso ya con este preámbulo definitivamente y que nos halaga y que sé para todos los televidentes que están hoy se sienten halagados igual, de que un extranjero con conocimiento, un ciudadano del mundo, diga definitivamente ustedes como país son muy bonitos y amañarse sería, es imposible no amañarse. No, es imposible no amañarte, uno se amaña. Aquí hay artes, hay capacidades, hay habilidades infinitas y el colombiano además lo hace con bastante destreza. Es decir, eso es una de las cosas que yo desarrolla. Por ejemplo, en Semana Santa no pude volver a España y me fui a Popayán, por ejemplo, a ver la Semana Santa de Popayán. Semanas Santas junto con la nuestra, porque en Pereira también tenemos una Semana Santa muy, muy bella y reconocida. La de Popayán definitivamente es hermosa y es... Estuve en las dos, estuve la primera mitad de la Semana Santa en Popayán y luego a partir del viernes, sábado y domingo estuve aquí en Pereira. Me pareció una cosa increíble. O sea, guarda de alguna manera la manera tradicional de hacer Semana Santa en España, que ya se ha perdido. Entonces, ciertas cosas, aunque parezca mentira, conocer el pasado de mi país me es mucho más fácil viniendo aquí que viéndolo allí. Porque España se ha europeizado, España ya se ha hecho moderna, tenía el complejo de ser España, ha empezado a hablar inglés, en fin, todas estas cosas que le pasan a los países del sur de Europa que se sienten acomplejados con respecto al norte. Pero aquí no hay ese complejo, todo lo contrario, hay orgullo y dignidad en cada una de las cosas poéticas que se hacen. Y yo estoy feliz, de verdad. Y de verdad que cada vez en nuestro país nos aferramos más a las raíces, encontramos que en ellas culturalmente y socialmente somos mejor vistos, nos sentimos orgullosos de ellos y eso lo vemos desde las artes,
Lo vemos desde la música, dado que fusionamos muchos ritmos, lo involucrándolo con ritmos modernos, pero también trayendo con nuestras raíces, con las partes que culturalmente ya sean desde la zona andina, con la música andina, o desde las regiones pacíficas, con todos los tambores y todas estas cosas. O sea, definitivamente somos diversidad. Pero ya entrando en tema de cómo, de nuestra pregunta y nuestro tema principal, y el que quiero que todos los televidentes también compartan, y si usted tiene preguntas, tenemos una red social en la cual definitivamente vamos a estar muy pendientes de ella, y de este tema concretamente es cómo nos ven, no solamente los extranjeros del común, las personas que definitivamente viven en otra área, sino los empresarios y los países diferentes a Colombia, nos ven desde afuera. Sí. Con esta nueva administración, con este nuevo gobierno que tiene tantas ilusiones desde muchos ciudadanos, que es el del Duque. Sí, Diana, bueno, he de decir, a ver... ¿por dónde empezamos? Claro, una declaración de principio. Yo no soy empresario, yo estudio a los empresarios. Sí, por eso es importante. que es un matiz que hay que tener en cuenta. Sí. Sobre todo estudio la economía. Entonces yo sí te diría que en términos generales, y esto vale para cualquier país en general, aunque luego ya podemos entrar en Colombia, es cierto, es evidente que un empresario busca certidumbre, pero no solo lo busca el empresario, lo busca cualquiera. O sea, la certidumbre es un componente fundamental de la vida humana, ¿no? Pero no solo ya casi de la vida humana, incluso del reino animal. Entonces, hablar de certidumbre en términos económicos parece una obviedad. Y certidumbre económica es básicamente que las cosas no se salgan de madre. Es decir, que la moneda siempre valga más o menos lo mismo, que yo sepa más o menos que si voy a comprar me voy a encontrar, que yo sepa que si voy así, que ciertos comportamientos que yo hago diariamente vengan reforzados por el hecho de que todos los días lo hago. Y eso es fundamental. Pero claro, yo hablarte de certidumbre sería poco, porque por ejemplo Camboya es un país que tiene una dictadura democrática, como yo llamo, durante 30 años, pues ¿cuánta estabilidad hay en Camboya? Sí, hay mucha estabilidad en Camboya, pero luego si no hay vías férreas, si no hay infraestructura, si no hay capital humano, si no hay instituciones, es muy difícil que un empresario vaya a invertir. De la certidumbre, de la mera certidumbre no florece una flor. Necesita la certidumbre, pero luego necesita un campo fértil. Ese campo fértil son políticas públicas, políticas económicas que implantan los países. Una pregunta que yo me hice, Diana, yo decía, ¿cómo es posible que con el tema de, con el tema de los acuerdos de paz, sí, el premio Nobel de la Paz, ¿no? A Santos, o sea, sí, claro. Luego llego yo a Colombia y veo que el tema de la paz ha generado tanto conflicto. ¿Sí? Hay un acuerdo unánime fuera de Colombia de que aquello ha sido increíble, pero luego entro en Colombia y me encuentro con matices, ¿no? Sí, pero no, la paz, pero que la paz, pero que paz, también y un descontento. Y lo podemos decir abiertamente. Entonces yo me preguntaba a mí mismo, ¿cómo es posible que una palabra tan bonita como la paz genere tanto disturbio? Y claro, llegué a una conclusión. Y yo dije, es que no es lo mismo la paz para sanar que la paz para aplicar justicia. Sí, sí, esto, sí. Yo se lo explico a los telespectadores. Parece una banalidad, pero creo que es un fundamento, porque la paz para sanar es la paz que viene dado como fin en sí mismo. Mientras que la paz para aplicar justicia es la paz que se utiliza como estrategia política para conseguir algo. Ahí nace el descontento. Entonces, nosotros como extranjeros hemos visto que la paz en Colombia había venido para sanar, y en cierta manera sí lo ha sido, es decir, ha quitado todo lo que había. Pero por otro lado, cuando entras dentro de Colombia te das cuenta que la paz también ha sido utilizada para aplicar justicia. Y esto es como el amor, que cuando tú le dices a tu mujer, ¿tú me quieres? Y dices, sí, yo te amo. Digo, ¿pero cuánto me amas? Y digo, bueno, lo suficiente como para hacerte hoy la comida. Pues tú dices, coño, vaya amor, ¿no? Es decir, me tienes que amar, hagas o no hagas la comida. Si estamos enamorados, ¿entiendes? En el momento en el que aplicas un instrumento, ya el amor deja de tener un valor. Algo así creo yo que ha pasado con la paz. Por eso creo que ha habido ese rifirrafe. Entonces, volviendo a tu pregunta, la nueva administración, vamos a ver qué pasa. Hay que darle tiempo. Hay que dar tiempo a ver qué es lo que ocurre. Es verdad, yo he seguido un poco las elecciones. Es verdad que Colombia ha estado, sí, ha ganado un partido, ha ganado Duque, pero a la vez, si miramos todo el país, la mitad del país quería mantenerse, la otra mitad del país quería cambiar. Pero dentro de la parte del país que quería cambiar, unos se fiaban del cambio y otros no.
yo diría, como soy extranjero puedo, a mí la política sí, no puedo intervenir en política y además es una cuestión que tampoco tiene mucho interés. Me refiero, Venezuela ha afectado mucho políticamente a las elecciones de Colombia. Entonces Sí. yo creo que cuando un país hace unos cambios tan importantes como erradicar la violencia extrema, que eso yo creo que también hay que reconocérselo al gobierno de Álvaro Uribe, ¿sí? En ese sentido, y el pueblo se lo ha reconocido, creo que ha sido el senador electo con mayor número de votos, eso es objetivo, son cosas objetivas. Cuando un país hace algo tan grande, luego necesita tiempo para reposarlo. Es decir, he cambio cosas y ahora necesito parar, conservar. Sí, Política hacer altos en el conservadora camino para volver luego a seguir adelante. Por eso normalmente esos cambios entre derecha, izquierda. Entonces yo creo que el país, por un lado, tiene más miedo a perder lo ganado que a conquistar nuevas esferas, porque no se fía completamente de los cambios que puedan venir. De alguna manera el colombiano aún no se fía de todo lo que ha ocurrido. Por eso el voto del cambio, que sería el voto de la izquierda, ha estado tan segmentado. Por un lado está Fajardo y por otro lado ha estado Petro. Pero bueno, yo espero que esto valga para que Colombia ahora se asiente, repose sobre todo lo que ha hecho, digiera, ¿no? Duque yo creo que habló de que está a favor de los acuerdos de paz, pero que hay que revisar algunas cosas. Yo quiero interpretar esto como vamos a asimilar todo lo que se ha llevado a cabo. que sería lo más sano. Que yo creo que asimilar. es lo más sano, después de comerte un churrasco, uno tiene que hacer la digestión, no debe de comerse otro. Entonces, Sí. digiramos lo que hemos conseguido y plantemos la semilla para el futuro. Además, te voy a ser sincero, Diana, un pueblo con la estima, la alegría y el afán de trabajo que tiene Colombia, no hay ningún gobierno que lo pueda destruir. Es decir, yo no tengo el miedo ese de que nos pueda pasar lo que ha ocurrido a Venezuela, ¿no? En ese sentido, porque ahí hay muchas causas detrás. Venezuela en economía se le llama la maldición de los recursos naturales. A veces que te toque la lotería es un problema. Saber administrarla. Es una de las cosas que dice uno y anhela más, ganarse la lotería y ganársela sería ideal para todos, para absolutamente todos, pero saber administrar esa lotería y que realmente nos perdure no es lo más sencillo, no es lo más fácil. No es lo más fácil. Hay investigaciones incluso de personas que le toca la lotería y que después de 2 años se ve que están mucho peor que antes, porque todo es cuestión de inteligencia y capacidad. Venezuela ha tenido la maldición de tener tanto petróleo. ¿Quién iba a decir que eso era una maldición? Pues si no lo utilizas con inteligencia y capacidad, pues se puede convertir en una maldición, porque lleva a la gente que pasen de la frugalidad y del trabajo a pues un poco a la pereza y que llegue este tipo de cosas. Entonces, bueno, considero que en este sentido Colombia se dice a veces, ¿no?, que las sociedades avanzan cuando los políticos duermen, ¿no? Eso es una de las frases que se dice habitualmente. Yo creo que incluso solo con que duerman la siesta será suficiente para que Colombia siga adelante. Así que yo en eso me siento muy confiado. Bueno. Muy confiado, de verdad. Es importante definitivamente que tengamos conocimiento, que sepamos de personas que han estudiado, que siguen estudiando como lo hace Antonini, donde definitivamente desde la parte sociológica le aplicas mucha filosofía, estás entrando en nuestra cultura, aprendiendo mucho más sobre nosotros para poder dar este tipo de juicios, donde definitivamente entras a todas las zonas, en todos los niveles económicos y puedes definitivamente delucidar Claro. qué va a pasar con nuestro país, qué esperanza definitivamente debemos de tener. Y creo que esa explicación tan gráfica, pero tan fácil para todos, después de que nos hemos comido un gran plato delicioso, pues debemos de esperar. Claro. Y estar no solamente ansiosos por el postre y qué más sigue después de esto, Hay que sino esperar. también hay que tener cierto reposo hacia ello. Lo mismo con todo esto este movimiento importante que hemos tenido como país. Exactamente. sí, Antonini, entiendo. gracias por acompañarnos, definitivamente muy agradable esta conversación, este mensaje que nos das y abiertas las puertas para cuando quieras volver. Pues ha sido un placer enorme que me hayas invitado. Yo agradezco también a tus televidentes que hayan estado aquí pacientes y entregados al programa. Te agradezco enormemente y bueno, ya sabes que me tienes para lo que haga falta. Muchísimas gracias. realmente. Gracias a ti. Contacto, redes sociales, donde conocen mucho más de ti, donde te pueden Sí, ubicar. bueno, mira, es interesante porque yo tengo una página de Facebook donde voy subiendo vídeos, ¿no? Por ejemplo, a veces me pregunto, ¿por qué Colombia, siendo un país tan tranquilo, tiene tantos policías? Por ejemplo, es una Sí. apreciación que yo tengo como extranjero. Entonces yo empiezo a estudiarlo y luego doy una respuesta. O cosas de estas, ¿no? O pues como te decía el otro día. Los huecos.
Por ejemplo, exactamente. Bueno, o por los qué... huecos en nuestra ciudad. Luego podemos hablar un día de esto. ¿Qué pasa con los huecos en la ciudad? Tenemos mucho hueco. Eso sería interesante. Lo están porque tapando, yo, sí. Claro, además a mí me pasa Superpositivo. que yo por la calle voy leyendo, pero por las calles de todos los países que vivo. He tenido la suerte que no sé si tengo un sexto sentido. Entonces yo también me pregunto, digo, ¿qué pasa en los países donde es más fácil caminar leyendo que en los que es más difícil caminar leyendo? ¿Qué nos explica esto a propósito de su desarrollo económico? Entonces yo tengo una página de